Buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos acá conectados. Somos ya como 86 participantes. Bueno, como comentó Patti, hoy día vamos a hablar de creatividad emocional. Vamos a hablar sobre la creatividad en general, también sobre el mundo emocional y vamos a ver, encontrar algunos tips que podemos usar para mejorar nuestra performance en el día a día, aumentar nuestro bienestar y mejorar también en el trabajo. Entonces, ahorita voy a pasar primero voy a pasar a la presentación y me gustaría, les voy a ir pidiendo que les voy a ir preguntando algunas cosas, me gustaría ver sus respuestas, si pudiesen ponerlas en el chat, sería genial, ¿no? Entonces, bueno, le he puesto a esta charla creatividad emocional, el ingrediente secreto, porque yo siempre he tenido desde muy niña mucha curiosidad por este proceso de las emociones y qué cosas necesitamos para tener más bienestar, ¿no? Y estudiando, con mi propia experiencia, con mi propia vida, fui llegando a este concepto, ¿no? Existe una teoría también de creatividad emocional que vamos a revisar en un rato, pero lo más importante para mí es el concepto de creatividad emocional, que podemos usar nuestra creatividad en nuestro mundo emocional y que ese es realmente nuestro poder para transformarnos a nosotros mismos y a lo demás, ¿no? A todo lo que queremos hacer. Entonces, y yo quisiera saber qué les hace sentir o pensar esta imagen, ¿no? Esto es un ejercicio libre, recuerden que todas las respuestas que pueden poner son correctas, no existen respuestas incorrectas. Entonces, me gustaría ver algunas ideas, pueden escribir en el chat, qué les hace sentir esta imagen? Verano, Lourdes dice naturaleza, Alexa dice verano, libertad, relajada, calma, libertad, tranquilidad, logros. Vanessa dice paz, estar cerca de una meta, llegar a la cima, el éxito, la paz, la tranquilidad. Sí. Alcanzar mis metas, logro, un amanecer en el campo, crecimiento, felicidad, confianza en Dios, espiritualidad, fortaleza. Todos podemos tocar el cielo de diferentes maneras, paz y libertad, tranquilidad y libertad, tranquilidad y libertad. ¿Sí? Esto que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de creatividad, ¿no? En mi caso, yo estaba buscando una imagen que represente que somos seres integrales, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte creo que cada vez estamos como más compartimentalizados, ¿no? Como un poco divididos, como que mi cabeza va por allá, mis emociones van por acá, entonces nos vemos como hastiados, cansados. Esto es algo que ha pasado también mucho en la cuarentena, ¿no? El encierro y estar siempre trabajando, viviendo, haciendo todo en el mismo espacio, o teniendo que salir con mascarilla, como hemos estado, que digamos nos corta tanto la sociabilización, también nos ha ido cansando y agotando, ¿no? Entonces, yo quería recordar que somos seres integrales, entonces si no estamos bien emocionalmente, tampoco vamos a poder funcionar bien mentalmente, no vamos a poder aprender bien. Entonces esa es una primera idea que quiero que se queden, ¿no? La creatividad. ¿Qué cosa es la creatividad? La creatividad la vamos a ver en este webinar como un proceso. No vamos a hablar de la... Existen muchas teorías de la creatividad, pero algunas se centran, por ejemplo, en grandes productos creativos, como, no sé, una sinfonía o una pintura maravillosa, y otras se centran en el proceso. A nosotros nos interesa ver la creatividad como un proceso, ¿no? Por ejemplo, acá he puesto tres definiciones que me parecen buenas. Una es, la creatividad es una respuesta buena, nueva y relevante
La creatividad es una solución original y apropiada para un problema. Dice Morán, Richards dice, es algo original y significativo para los demás. Entonces, ¿qué cosa es para ustedes la creatividad? Los espero. Generar nuevas ideas. Crear algo de la nada. Originalidad. Expresarte de una manera única. Expresar sentimientos, ¿sí? Un conjunto de ideas. Usar algo con un propósito diferente. Expresar cómo soy en acciones. Interesante. Ideas. Nos permite llegar más haciendo menos, resolver algo novedoso. Imaginación constructiva. Sí. Claro, tenemos muchas ideas en común, ¿no? Algo original, algo que tiene sentido para los demás, algo que nos permite solucionar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi definición personal de creatividad es que es algo que nos ayuda a concretar nuestras ideas de forma que podamos conectar con los demás, ¿no? Como dicen acá, tiene mucho que ver con lograr las soluciones que necesitamos para los problemas, ¿no? Una solución apropiada. Entonces, ¿ustedes creen que todos somos creativos? ¿Creerían que somos todos creativos? ¿Sí? Sí, efectivamente. Sí, es verdad, todos somos creativos, pero muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y la creatividad tenemos que tener muy claro que es algo que se desarrolla y se entrena, ¿no? Este señor, Sir Ken Robinson, tiene una charla muy famosa en TED, que es esta plataforma donde ponen charlas motivacionales muy interesantes. Él ya falleció hace poco, lamentablemente, pero él siempre decía, ¿no?, que él pensaba que a través de la forma en la que somos educados nos enseñan de alguna manera a dejar de ser creativos, ¿no? Y es bastante cierto, porque si justamente por eso estamos tratando de cambiar y revolucionar todo el sistema educativo en el mundo, no solo acá, ¿no? Acá en el Ministerio de Educación tenemos un nuevo currículo desde el 2016 que está mucho más centrado en aprender haciendo, en competencias que tienen mucho más que ver con la creatividad. Si nosotros, para los que han tenido oportunidad de ver a niños de educación inicial, un aula de educación inicial como son hoy en día, van a poder ver que está todo organizado para que los niños se muevan, se expresen, jueguen, ¿no? Se muevan por diferentes partes, y la misma organización física del espacio permite que juguemos libremente, ¿no? En cambio, vamos creciendo y poco a poco todas esas oportunidades de expresar nuestra creatividad, de jugar, de compartir, se van reduciendo, ¿no? Y las clases se vuelven cada vez más uniformes, ¿no? Más ordenados, más en fila recta, pero nosotros necesitamos seguir jugando y seguir disfrutando para poder aprender, ¿no? De hecho, se sabe desde las neurociencias que las emociones que nos hacen sentir bien nos ayudan a aprender. Cuando nos sentimos mal o aburridos, no retenemos la información, no nos acordamos de las cosas que aprendemos. Entonces, es muy importante poder conectar con estos aspectos positivos, ¿no? Y poder conectar con la capacidad y la alegría de aprender, ¿no? Entonces, existen muchos estudios también que nos dicen que las personas más creativas son las que se sienten más creativas, ¿no? Y esto es el concepto de autoeficacia, que fue acuñado por un psicólogo que se llamaba Alfred Bandura. Y la autoeficacia también funciona en el área de la creatividad. Entonces, esto también funciona en cualquier cosa, ¿no? Si yo siento que soy mala en matemática y yo me digo a mí misma, yo soy mala en matemática, ni siquiera me voy a sentar a tratar de hacer el esfuerzo, ¿no?
Entonces, es muy importante lo que nosotros, la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Ahora, lo bueno es que esto se puede cambiar. Si hemos perdido nuestra autoeficacia creativa, nosotros podemos recuperarla, ¿no? Y esto es algo muy importante. Entonces, yo quería que piensen y de repente apunten alguna vez en la que ustedes se hayan sentido muy creativos o hayan tenido conciencia y hayan dicho, oye, esto fue algo realmente bacán que me salió y pude yo poner en práctica mi creatividad. Y de repente lo pueden guardar y al final, que vamos a conversar un ratito más, ya podemos compartirlo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando mientras hacía esta presentación y decía, pero ¿qué pasa cuando sientes que realmente eres malo en algo, ¿no? Eso que te dicen, sí, tienes que tener autoeficacia, tienes que sentir que lo puedes hacer para que lo puedas hacer, pero en verdad tú sientes que eres muy malo. Bueno, es posible irnos entrenando poco a poco. Este mismo psicólogo Bandura hizo un estudio bien interesante sobre la gente que tiene fobias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, había gente que tenía fobias a las arañas. Entonces él dijo, bueno, así como es posible quitarle la fobia a las personas poco a poco, y empezó a hacer un montón de experimentos y efectivamente la gente iba perdiendo la fobia. Primero, le enseñaba imágenes de arañas y de sus máximos terrores, ¿no? Arañas o serpientes, ese tipo de cosas que las personas tienen mucha fobia. Y luego podían ver una a través de un vidrio, veían un video, cosas así, hasta que llegó un momento en el que estaban en un mismo cuarto con una araña, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente la fobia poco a poco iba bajando. Esa misma práctica la podemos aplicar a otros terrenos, como en el caso de lo que estamos viendo ahorita, de la creatividad, pero funciona para todo lo que queramos aprender, ¿no? Entonces, regresando a nuestras teorías de la creatividad. Como les dije hace un momento, existen un montón de teorías de la creatividad, se ha estudiado mucho, pero son demasiadas, ¿no? Algunas estudian el proceso, otras estudian el producto, otras estudian que si el genio creativo, que si no es genio creativo. Entonces, entre este mar de teorías, este investigador que se llama Mark Runco hizo como un análisis de todas y dijo, ¿qué cosa tienen en común todas estas teorías? Y encontró estos elementos. Encontró que siempre que hablábamos de creatividad y que encontrábamos cosas creativas, hablábamos de autenticidad, de intereses amplios, de originalidad, de apertura, de autonomía, ¿no? De coraje y tolerancia al riesgo y a la ambigüedad. Entonces, estos elementos, si ustedes los miran acá, ¿a qué les hacen acordar o a qué les hacen pensar? Por ejemplo, ¿qué les hace? ¿Ustedes reconocen estos elementos en su propia vida? ¿Pueden ligar estos elementos con momentos en los que ustedes han sido creativos? Por ejemplo, María Magdalena nos dice que ella se sintió muy creativa cuando decoró para el cumpleaños de su hija, ¿no? Entonces, claro, ahí estabas de repente en este proceso de decorar decorar para un cumpleaños. Podemos ir aplicando, ¿tenemos autenticidad? Sí, tenemos autenticidad porque tenemos afecto por nuestra hija, ¿no? Entonces, esto es una emoción auténtica. Y tenemos intereses amplios porque empezamos a ver, oye, ¿con qué podría decorar? Puede ser de animales o el espacio o, sabe Dios, gatitos, lo que sea que le gusta, ¿no? Y tengo que tener apertura porque yo estoy mirando al otro. Y coraje también de repente para atreverme a hacer, no sé, un postre nuevo, ¿no? Entonces, claro, vemos varios elementos en algo tan sencillo como o algo tan cotidiano como organizar un cumpleaños, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo observaba en estos elementos es que todos tienen que ver con cosas emocionales, ¿no? O sea, la autenticidad, la autonomía
intereses amplios, originalidad, apertura, coraje, tolerancia al riesgo y la ambigüedad, todo tiene que ver con nuestra parte emocional. No es tanto nuestra parte acá mental, ¿no? De sumar, restar, sino tiene más que ver con lo que sentimos. Entonces, si es así, la creatividad es como un proceso muy emocional, ¿no? Y podremos ser creativos emocionalmente. ¿Ustedes creen que sea posible? Sí, sí, claro que sí, exacto. Todos muy bien, sí podemos, efectivamente. Bueno, Albert Einstein, este gran científico, decía que para mantener el equilibrio, que vivir era como montar una bicicleta y que para avanzar teníamos que mantener el equilibrio y seguir pedaleando, ¿no? Tenemos que seguir en movimiento. Esto nos lleva a las emociones, si estamos hablando de creatividad emocional. Tenemos dos grandes clasificaciones de emociones. Las emociones básicas, que son, por ejemplo, la cólera, la alegría, el miedo, la tristeza, ¿no? Y luego tenemos emociones complejas. Las básicas son las que sentimos desde que somos muy niños, ¿no? Todos los que tienen hijos han visto, o si se acuerdan de su propia infancia, han visto que cuando los niños están molestos, pues la cólera que tienen es pura, ¿no? Entonces pueden estallar de rabia, ¿no? Y la tristeza también, por eso esos llantos, ¿no? En cambio, vamos creciendo y las emociones se van haciendo más complejas, se van mezclando. Entonces tenemos ansiedad, tenemos, no sé, orgullo, culpa, vergüenza, alivio. Todas estas no son cosas tan básicas, sino son más complicadas. Y generalmente, acá, en las emociones complejas, nos enredamos, ¿no? Nos enredamos y nos vamos volviendo ansiosos, culposos, avergonzados. Por eso que le puse este hilo acá, porque nos vamos enredando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desenredarnos, ¿no? El bienestar emocional, cuando nosotros nos sentimos bien, cuando estamos contentos, cuando logramos nuestras metas y tenemos paz, sí, la estabilidad emocional, viene cuando podemos transitar entre nuestras emociones. Eso es algo que a mí me costó mucho aprender, muchos años, lo aprendí luego de muchos años, y realmente la salud mental, el bienestar, como lo quieran llamar, viene cuando aprendemos a transitar, a pasar de una emoción a otra y a permanecer más tiempo en emociones que nos hacen sentir bien. Es muy importante entender que las emociones, porque a veces decimos, la rabia es una emoción mala y la alegría es una emoción buena, pero en realidad las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones existen y todas tienen alguna función. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo nos ayuda a cuidarnos, ¿no? Porque nos alerta, ¿no? Claro, nos alerta sobre algún peligro. Entonces, eso está bien, ¿no? Por ejemplo, el miedo a contagiarnos de COVID nos hace ponernos la mascarilla, en ese sentido está bien, ¿no? Pero si el miedo se apodera completamente de nosotros y ya no nos permite vivir, eso ya no está bien, nos está impidiendo. Entonces, eso significa que nosotros no estamos pudiendo transitar de emoción en emoción y nos hemos estacionado en una emoción que no nos hace sentir bien y que nos va impidiendo funcionar, ¿no? Entonces el truco está en transitar. Y en ese tránsito es un ejercicio de creatividad, básicamente. Por eso es que la idea de creatividad emocional me parece tan importante, ¿no? Entonces, como les contaba, la creatividad emocional es una teoría también, más o menos de la misma época en la que apareció la teoría de la inteligencia emocional, que seguramente han escuchado. La inteligencia emocional es también una teoría muy valiosa y se centra sobre todo en regular, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con mucha cólera, tengo que controlar mi cólera y no actuar sobre mi cólera. Y eso está bien,
Pero la creatividad emocional tiene otro enfoque. Se trata más de descubrir y de poder sentir y expresar más combinaciones de emociones, ¿no? Y estas emociones tienen que ser originales, auténticas y efectivas. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. A ver, una emoción puede ser original en relación a mí misma o a los demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿han visto esas personas que salen a manejar para renegar, básicamente, ¿no? Salen a descargar toda su cólera y a renegar y a amargarse en el tráfico? Hay mucha gente así, ¿no? Seguramente muchos de nosotros también hemos hecho alguna vez algo así. Entonces, ¿qué pasa si esta persona que siempre sale a renegar el tránsito, un día decide cambiar, claro, con el claxon, un día decide cambiar su forma, su manera, su emoción al salir, y sale y dice, voy a practicar la tolerancia y la alegría, activamente ya? Eso, por ejemplo, sería algo original en relación a sí misma, ¿no? Y también puede ser en relación a los demás. Por ejemplo, si estás en una sociedad en donde la gente es muy violenta y todo el mundo se pega, ¿no? Y se golpean, llevándolo a un extremo, obviamente, si yo decido reaccionar con tranquilidad, ¿no se me escucha? Acá me... Sí, se te escucha, Anne. Ah, ya, ok. Entonces, si yo decido reaccionar con tranquilidad, yo estoy pudiendo ser creativo en relación con los demás también. Efectiva quiere decir que sea bueno para mí mismo y para los demás, ¿no? Que tenga alguna utilidad para el grupo, digamos. Y auténtico, que sea honesto, que sea un reflejo de mi ser. Y podemos ver a lo largo de la historia varios ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, yo les quería contar este ejemplo que hace ya bastante tiempo, pero fue bien interesante porque Gandhi fue este líder, este gran político de la India. En la época en la que Gandhi vivía, la India estaba colonizada todavía por Inglaterra y los ingleses le cobraban un impuesto a la sal a los ciudadanos de la India, y pues había muchas injusticias, ¿no? Como siempre cuando hay una colonización. Entonces, Gandhi se le ocurrió hacer una marcha que le llamó la Marcha de Sal, y fue una resistencia pacífica, como él mismo lo dijo. En esa época no se solían hacer ese tipo de manifestaciones, se manifestaba la gente con mucha cólera, con mucha violencia, o no se manifestaba. Entonces esto fue algo diferente. Entonces él empezó a hacer esta marcha de la sal, invitando a la gente, y al comienzo eran muy pocas personas, ¿no? Iban de aldea en aldea, e invitaban a la gente a liberarse y a hacer su propia sal. Entonces él cogía agua del mar y decía, nosotros mismos podemos hacer nuestra sal secando el agua, ¿no? Y sacando la sal marina. Y finalmente esto terminó en la independencia de la India, ¿no? Y fue, claro, obviamente que hay más elementos, pero el punto es que conmover a las personas y conectar a nivel emocional de una forma diferente realmente funciona, ¿no? Es también lo que hizo Martin Luther King, por ejemplo, este gran luchador de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Que ayudó muchísimo a que termine la segregación. Entonces, las formas socialmente, cuando hemos tenido grandes cambios sociales, siempre había una gran dosis de creatividad emocional, ¿no? Entonces, esto que funciona en nuestro entorno también puede funcionar en nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo trasladamos todo esto a algo que nos sirva a nosotros de forma más concreta, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las emociones que tenemos en el trabajo? Emociones difíciles, ¿no? Todos hemos alguna vez procrastinado, que es esto de, ay, lo hago más tarde, lo hago más tarde, lo hago mañana, lo hago más tarde, ¿no? Y al final terminamos con un montón de trabajo amontonado, o los sentimientos de frustración, o de aburrimiento, o de apatía, ¿no?
las personas piensan a veces que la procrastinación es un problema de concentración, pero en realidad es un problema emocional, porque no te estás pudiendo alinear, no estás pudiendo alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos lograr para avanzar? Entonces, ¿cómo podríamos transformar estas emociones? ¿Cómo podemos hacer que nuestro día a día, nuestra vida en el trabajo, en nuestra casa, ¿no?, sea más llevadera, sea más bonita, ¿no? Creo que es importante identificar cuáles son nuestra emoción muletilla, ¿no? Que yo le digo emoción muletilla, que es, por ejemplo, hay gente que se prende mucho de la ansiedad, ¿no? Yo soy una persona que tiendo a la ansiedad, por ejemplo. Entonces, para mí me es muy fácil entrar en un círculo vicioso de ansiedad, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a romper eso y a tranquilizarme y a respirar. Entonces, digamos, esa es mi lucha, pero cada uno tiene una lucha diferente, ¿no? Puede ser que alguien se aburra mucho o que alguien se frustre mucho y se ponga muy molesto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mejorar estos aspectos? Bueno, lo que se tiene que hacer, y es realmente la única forma, es aprendiendo y estudiándonos, digamos, pero dentro de nuestro mundo emocional, ¿no? Tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo a entender el mundo emocional, nuestro y de los demás. Es la única manera, ¿no? Esta teoría que vimos hace un ratito de creatividad emocional, el autor decía, tiene que ser original, tiene que ser efectiva, tiene que ser auténtica y tienes que tener un cuarto elemento que está alrededor, que es lo que sostiene todo, que se llama preparación emocional, que es cuánto tiempo y esfuerzo le estás dedicando a este tema de las emociones, ¿no? Y acá este señor que se llama John Dewey, que es uno de los grandes educadores del mundo, realmente él es norteamericano, pero es reconocido en el mundo entero, ¿no? Él dice, no aprendemos a través de la experiencia, aprendemos cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia. Y eso es muy importante, ¿no? Y eso también sucede en el terreno de la creatividad y de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a pensar y a reflexionar y a meditar sobre lo que nos pasa? Y no solo pensar, sino también tenemos que dar el siguiente paso y tenemos que conversar con otros sobre lo que sentimos, sobre cómo nos observamos, que vamos sintiendo, reaccionando, ¿no? Y también escuchar con apertura a los demás. En realidad, simplemente con un poco de voluntad y ganas de compartir, vamos aprendiendo todo esto y nos va a ser muchísimo más fácil toda la vida, ¿no? Entonces, otra cosa bien importante es aprender a identificar cómo es mi estilo de pensamiento, ¿no? Los psicólogos hablan de una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija es cuando las personas piensan, por ejemplo, que la inteligencia, eres inteligente o no eres inteligente, eres creativo o no eres creativo, naces y no hay más remedio, ¿no? Y una mentalidad de crecimiento es cuando piensas que cada vez puedes ser más creativo, cada vez puedes ser más inteligente. Y hay una enorme diferencia entre una y la otra. Realmente tenemos que ser conscientes y desarrollar una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y tenemos que poder darnos cuenta si estamos teniendo una mentalidad fija o también una mentalidad pesimista y una mentalidad positiva, ¿no? Entonces, este es un método sencillo que es parte de la terapia cognitiva, viene de la terapia cognitiva, pero creo que lo podemos usar todos, ¿no? Que es, ¿cómo puedo hacer cuando yo tengo un estilo de pensamiento negativo, pesimista, que siempre veo el vaso medio vacío? ¿Cómo puedo hacer para mejorar para entrenarme mentalmente? Porque el cerebro cambia, si estamos acostumbrados a ver todo negativo, es posible revertirlo y aprender a ser más positivo, lo podemos hacer. Entonces,
ese es un método que está recontra probado y realmente funciona, y es sencillo, ¿no? Entonces son 3 pasos. Atrapa tus pensamientos automáticos, evalúalos y reflexiona sobre lo que sucedió y ponlo en perspectiva. El atrapa es literalmente atrapar. Por ejemplo, si yo me tropiezo, me caigo, digo, ay, soy una bestia, siempre me caigo. Ya. Ese fue mi primer pensamiento automático. Tienes que agarrar ese pensamiento, ¿no? El primero. Generalmente es un pensamiento negativo, generalmente nos hablamos así, como siempre hago esto, ¿no? Nunca me sale. Luego, cuando ya lo atrapé, digo, a ver, tengo que evaluar este pensamiento. ¿Realmente este pensamiento es verdad, es real? Siempre me estoy cayendo, no podría ni avanzar medio metro, ¿no? Y luego, reflexionar sobre lo que sucedió y ponerlo en perspectiva. O sea, de repente estaba, en este ejemplo, que es un ejemplo muy, muy simple, ¿no? De repente estaba cansada, o de repente había un hueco en el piso, de repente estaba distraída, y a partir de ahí trabajo. Entonces, este mismo proceso lo podemos hacer en todas nuestras cosas que vamos aprendiendo y que vamos pensando y que nos van generando mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, y también no solo con respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos, sino con respecto a cómo vemos a los demás, ¿no? Seguramente se han dado cuenta, a veces decimos cosas como, ay, sí, no sé, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tu hija, ¿no? Porque tú siempre, ya, ese tú siempre es fatal. Realmente no nos ayuda en nada a mejorar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, lo mismo que aplicamos para nosotros, tenemos que aplicarlo para los demás. Y bueno, como estábamos hablando también de creatividad emocional, es importante encontrar cómo desarrollar activamente nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, cuantas más cosas hagamos que sean diferentes, por ejemplo, bailar, escribir, aprender a cantar, ¿no? Cuantas más cosas nos atrevamos a hacer y aprendamos, todo eso lo vamos a poder ir integrando en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y en nuestro trabajo. Y eso va a hacer que tengamos más bienestar y mayor creatividad, ¿no? Entonces sí los quería invitar a tratar nuevas cosas. Por ejemplo, les voy a contar algo. Yo hasta los 14 años montaba bicicleta. No montaba mucho bicicleta, pero montaba bicicleta. Y luego dejé de montar, pero así total. Y yo estaba convencida durante muchos años que yo no podía montar bicicleta. Así, dije, no hay forma, no puedo, me voy a matar en la bicicleta, va a ser un bicicidio, ¿ya? Entonces, y estaba aterrada y siempre me decía, y mi esposo es un gran ciclista, y él siempre me decía, le decía, no hay forma, tú estás loco, es peligrosísimo. Y luego de tanto encierro, tanta pandemia, tanta cosa, dije, bueno, de repente sí puedo. Y me subí a una de estas bicicletas de la municipalidad, y me fue súper bien, ¿no? Al comienzo me costó todo, pero me dije, uy, sí puedo, no es un bicicidio, sí es posible. Y desde ahí he estado montando bicicleta, luego de más de 20 años, ¿no? Entonces, claro, yo me había, en algún momento seguramente me ha dado mucho miedo la bicicleta, o algo me ha dado miedo, y yo me quedé ahí como congelada en el miedo, ¿no? Y mire, durante 20 años no disfruté montar bicicleta porque no me atrevía a flexibilizar eso. Entonces no estaba aplicando lo que les estaba diciendo antes, ¿no? El coraje, la apertura, la autonomía, todo eso no lo estaba aplicando. Y estaba fija en no puedo. Y en verdad sí puedo. Y todos podemos, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, y no saben cuánto bienestar me ha traído volver a montar bicicleta. Entonces, eso es un poco el mensaje que yo quisiera que se lleven, ¿no? Realmente podemos mejorar muchísimo nuestra vida y la de los demás si vamos implementando estos pequeños cambios, y lo tenemos que hacer, ¿no? No nos podemos quedar en el discurso. Exacto, como dice Rosario, está muy vinculada con la confianza y la confianza que nos tenemos, ¿no? Y que también le tenemos a los demás. Pero sí, totalmente, ¿no?
y bueno, también antes de irnos, y estamos por terminar, quería recordar este caso, ¿no? Julio Garay. Julio, él es el creador de las galletas de Nutrihierro, que son para combatir la anemia, y se gana un montón de premios a nivel mundial. Es un capo, es realmente genial, ¿ya? Y Julio tuvo anemia cuando era chiquito. Y de ahí, a partir de esa experiencia, de esa vivencia, con creatividad, él pudo, y mucho trabajo obviamente, pero él pudo transformar esa vivencia triste, difícil, ¿no? En algo que beneficia a todo el mundo ahora. Entonces, a partir de nuestras vivencias difíciles, con creatividad y trabajando con nuestras emociones, es posible transformarlas y hacer algo que sea bueno para nosotros mismos y para todos los demás, ¿no? Y eso creo es a lo que debemos aspirar. Entonces, realmente, ya con esto ya voy terminando, depende de nosotros mismos, ¿no? De si nos atrevemos a ir más allá. Entonces, bueno, esa ha sido toda la presentación por hoy. No sé si tienen algo que quieran compartir, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo encantada los leo. Hola, Anemi. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Hay dos preguntas que nos hacen y una es, ¿hay gente más creativa que otra? Preguntan. Y también, por otro lado, ¿cómo lidiar en tener buena salud mental en las relaciones laborales directas con los jefes, ¿no? Sobre todo cuando surgen situaciones complicadas y más aún en estos contextos de pandemia, ¿no? A ver, por la primera, sí hay personas, digamos, más creativas que otras. Ujú. Yo no sé si diría, hay personas que son aparentemente, a ver, si nosotros vemos un salón de niños en condiciones iguales, digamos, realmente todos los niños son creativos. Lo que pasa es que esta creatividad, cómo la plasmamos, luego tiene un montón de, digamos, encuentra muchas trabas dependiendo de cómo es el medio ambiente en el que estamos, cómo es nuestra casa, ¿no? Cómo es la educación que estamos recibiendo, con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos. Entonces, de pronto ese niño va creciendo y es un adolescente, un adulto, al que le han cortado un montón y no le han estado reforzando su autoeficacia creativa, que es lo que les decía antes, y la persona siente que no puede, que no es capaz. Hay mucha gente adulta que te dice incluso, no, yo no soy creativo, no hay forma, ¿no? Esas cosas no son para mí, y se escapan, se van, ¿no? Entonces, en verdad sí es posible recuperar esa creatividad, pero obviamente los que han sido criados en un ambiente donde se promovía la creatividad tienen pues una ventaja, ¿no? Digamos, lo tienen más a flor de piel, pero todos lo podemos recuperar y en realidad es nuestro derecho, ¿no? A ver. Claro, acá Rosario, Gracias. leyendo justo relacionado, para cerrar un poco ese tema, Rosario me está preguntando qué actividades en el entorno virtual puede ayudar a desarrollar la creatividad. Y ahí yo creo que eso es un tema bien interesante, amplio y debatible, ¿no? Porque el entorno, el Internet, si bien nos puede ayudar mucho a tener mucha información, a ver muchas cosas, a la vez también nos está reduciendo la capacidad de prestar atención, de sostener la atención, de tener una profundidad de pensamiento. Y para crear sí necesitamos esa profundidad de pensamiento, ¿no? Entonces, yo no creo que estar conectados a tantos aparatos y con nuestra atención tan partida nos ayude a crear. Entonces, en todo caso, lo que necesitamos hacer es, si es que es posible, conectarnos entre nosotros de verdad, emocionalmente, virtualmente, eso va a ayudar. Lo que ayuda a la creatividad es todo lo que implique conexión conmigo mismo y con los demás, ¿no? Pero una conexión real, no un estímulo en donde nos pegan con diferentes cosas, sino conectar, ¿no? Sí.
Y bueno, en las organizaciones, Ariana nos dice, en las organizaciones, ¿cómo podemos promover la creatividad? Hay muchas cosas que se pueden hacer para promover la creatividad en las organizaciones, ¿no? Para empezar, las estructuras que son muy jerárquicas no ayudan a promover la creatividad. O sea, estas estructuras en donde todo el mundo está siguiéndole la men al jefe y nadie dice lo que realmente piensa, ¿no? Porque no sabes, o donde no se toleran los errores, por ejemplo, porque para crear, tú no es que cada vez que creas algo te sale bien, no, te equivocas también muchas veces. Entonces tienes que estar en un espacio, lo que se llama espacio seguro, en donde digas, bueno, ya, pues prueba, a ver qué tal va, ¿no? Donde se promueva hacer pilotos, experimentos, ejercicios, ¿no? Entonces todo eso es sumamente importante para crear. También sí, yo diría que sobre todo eso, bueno, hay muchos estudios, ¿no? Sobre creatividad en las organizaciones, pero tiene que ver sobre todo con un clima más horizontal, con espacios para que la gente se encuentre, ¿no? Por eso es que se hicieron estas oficinas abiertas, que como comunal, así, que son con espacios abiertos. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con la gente y vas conversando y tomando un café, etcétera, van apareciendo ideas, ¿no? Ahora, bueno, yo he trabajado en un espacio, en una oficina así, y la verdad que para mí, por ejemplo, que yo tengo tendencia a desconcentrarme fácilmente, me costaba mucho. Yo me tenía que ir a un cuartito a trabajar así, taca, 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 y después ya salía y conversaba, ¿no? Pero no podía estar todo el tiempo afuera, pero hay gente que sí, entonces depende, ¿no? Pero sí tiene que haber esos espacios para compartir. Y hay otras Y la preguntas, otra, Anemi. sí. ¿Cómo manejar esas emociones si hay enojo y negativismo? Preguntan. Y también preguntan, la niñez es un periodo importante para evitar episodios de frustración. ¿Qué estrategias recomienda para los cuidadores? Para los cuidadores. A ver, Claro, em, para los padres o los cuidadores en general, ¿no? lo primero cuando tenemos emociones negativas, lo primero es aceptarlas, ¿no? Porque muchas veces cuando sentimos, por ejemplo, cólera, rabia, frustración, lo que hacemos es lo escondemos, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos. Lo primero que tenemos que hacer es hablarlo, porque cuando lo empezamos a hablar, ya no lo actuamos. Si yo estoy con cólera y no digo que estoy con cólera, no lo verbalizo, no lo comunico, empiezo a actuar de forma irascible, digamos, y empiezo a herir a la gente, a hacer comentarios agresivos, a ser hiriente, ¿no? Entonces, es muy importante hablar, ¿no? Hablar porque cuando nosotros hablamos sobre lo que sentimos, lo vamos procesando, ¿no? Por eso es que ayuda tanto la psicoterapia. La terapia psicológica, básicamente hay gente que le dice la cura del habla, porque simplemente al hablar ya mejoras un montón, porque lo estás Ujú. procesando mentalmente y emocionalmente. Eso por un lado. Y luego lo que preguntaba sobre la infancia, sí, definitivamente la infancia es muy importante para todo el desarrollo emocional de los niños y que eso se va a quedar con ellos para siempre. Los 7 primeros años son claves, bueno, toda la infancia realmente, pero esos 7 años son muy importantes, por eso es tan importante la educación inicial. Y lo que necesitamos, sobre todo, es un vínculo de apego seguro, ¿no? El niño tiene que saber que nosotros estamos ahí, pase lo que pase, ¿no? Y que igual lo queremos. Está bien que no vamos a tolerar todos los comportamientos, o sea, no está bien que el niño pegue, agreda, ¿no? Por ejemplo, pero a pesar de que hace eso, igual se le quiere a él, ¿no? Entonces, ese apego seguro, esa confianza que le vamos a transmitir a los niños, al estar con ellos, al acompañarlos, estar ahí de forma estable, ¿no? La clave es ser estables. Que el niño sepa siempre qué cosa va a encontrar contigo. Porque si el niño no sabe si te vas a molestar o si le vas a dar un cariño o si de repente te vas a dar un grito, ahí el niño entra en trompo porque el niño ya no sabe a qué atenerse y eso luego se convierte en una persona que es insegura, ¿no? Que no sabe bien leer a los demás. Entonces ese apego seguro es lo más importante. Y no es tanto que el niño no se frustre, porque a veces hemos interpretado que la psicología positiva es que el niño solo esté contento, y eso no es real.
porque el niño más bien tiene que aprender a pasar, a transitar justamente lo que hablábamos antes, a pasar de esa emoción negativa a una positiva, porque la frustración es parte de la vida, ¿no? Siempre se va a encontrar con frustración. Entonces, lo que nosotros Ujú, tenemos que darles es herramientas para que transite de un lado al otro. Y había una mm. pregunta más del inicio que era cómo manejar la salud mental, creo. Sí, sí, es como manejar la salud mental en las relaciones laborales directas con los jefes y eso va en línea con otra pregunta que es cómo tratar que el colaborador baje su nivel de ira y estrés con él mismo y con otros colaboradores, ¿no? Parece que acá hay Ujú, un tema de conflictos laborales y de personas ujú. con ira en el trabajo, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, cuando depende del jefe que tengamos, pero generalmente al jefe no se le suele decir, digamos, honestamente lo que pensamos. Entonces, porque lo que yo les dije antes es, necesitamos hablar de lo que sentimos, y eso es verdad, ¿no? Entonces, primero tenemos que conversar con otras personas o con quien se pueda hablar de ese tema, ¿no? Y creo que con las relaciones laborales del jefe ayuda mucho en reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación con nuestras figuras de autoridad, por ejemplo, sobre todo con nuestros padres, ¿no? Porque generalmente repetimos patrones. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, un padre muy autoritario, de pronto siempre me consigo un jefe muy autoritario, ¿no? Porque estoy replicando, estoy buscando de alguna manera esa relación que yo no pude solucionar. Entonces es importante regresar y repasar cómo fueron mis vínculos, qué relación tengo yo con la autoridad, ¿no? Y si es que estoy repitiendo algo, ¿no? ¿Por qué tengo esa relación? Más importante que cómo lidiar con esa relación en específico, me parece identificar de dónde viene, ¿no? ¿Por qué estoy en esa relación? Porque si estoy ahí es porque tengo algo que aprender. Y creo que lo mismo aplica para los colaboradores, ¿no? Ahora, también hay que chequear, ¿no? Si es que hay algún elemento que no estoy registrando que el colaborador necesite, ¿no? De repente la carga pues de trabajo ha subido un montón o pueden haber diferentes factores, entonces hay que evaluar esos factores y sí depende del caso en verdad, ¿no? Pero eh, yo trataría de acercarme a la persona y preguntarle eh, qué está pasando, ¿no? O de repente conversar con otras personas que sean cercanas a él, pero digamos, generar un espacio en donde podamos conversar de lo que nos incomoda, de lo que necesitamos, ¿no? Y Mm, mejorar nuestra relación, ¿no? Y también hay casos, obviamente, en donde la persona no está en la capacidad en ese momento de vincularse de forma más saludable con un grupo, ¿no? Entonces, eso ya son temas diferentes, pero es cuestión de ujú. ver qué cosa está pasando, ¿no? Pero toda nuestra forma de trabajar se ha visto trastocada con esta situación, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco más de tolerancia porque todos estamos de alguna manera de cabeza, ¿no? Entonces, eso Sí. yo diría que por ahí. Sí, y en esa línea hay dos preguntas, ¿no? Relacionadas a los tiempos de COVID, ¿no? Una menciona el COVID-19 me dejó con mucho miedo, cómo crear en tiempos de pandemia, cómo olvidar el miedo, ¿no? Es una pregunta, olvidar el miedo. Y otra es, ¿qué hacer cuando tengo un bloqueo de creatividad, ¿no? Ujú, sí. Em, claro, yo creo que un primer buen paso es aceptar el miedo, ¿no? Siempre ayuda a expresarlo de alguna manera, ¿no? Sacarlo, digamos. Por eso es que ayuda mucho pintar, dibujar, escribir sobre aquello, ¿no? Y también llega un momento en el que tenemos también como que tomar una decisión y decir, bueno, hasta aquí llegó esta etapa, ¿no? Y ahora voy a hacer algo simbólico, por ejemplo, ¿no? Para pasar a una siguiente etapa. Las personas somos mucho de símbolos, de hitos, de momentos, nos ayudan los rituales, ¿no? Entonces,
En mi caso, por ejemplo, me ayudó mucho esto de reconectar con la bicicleta, ¿no? Que les conté. Realmente me ayudó un montón. Entonces, de repente no es eso, de repente es otra cosa, pero encontrar algún evento es lo que yo haría, ¿no? Conmigo misma. Encontraría un evento y diría, ya, yo quiero salir de este estado, ya he transitado todo esto y ya necesito volver a vivir o necesito vivir de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer que selle esta etapa, ¿no? Yo lo trabajaría por ahí. Ujú. Gracias. Y con relación al bloqueo de creatividad, Cuando tienes un bloqueo no lo debes forzar, tienes que dejarlo. O sea, lo que pasa es que la creatividad, en- si tú te concentras y tratas a la fuerza de que salga, no va a salir, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un bloqueo creativo, en vez de concentrarme en crear, me concentro en ver otras cosas. Por ejemplo, leo más, leo cosas diferentes, miro nuevas películas, escucho nueva música, hago ejercicio, hago diferentes cosas, ¿no? Pero me nutro más, porque la creatividad no es solo sacar, 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 sino también tenemos que nutrirnos para poder crear. Y necesitamos, que eso es lo que decía en esa teoría de creatividad, decía que necesitas una amplitud, variedad de intereses, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Si en algún momento estás sientes que estás atorado y que no te está saliendo, que no está fluyendo, no importa, porque es porque se está cocinando dentro de ti, porque toda obra creativa, por más chiquita que sea, necesita su tiempo de reposo, ¿no? Entonces respetar esos tiempos, respetar tu propio proceso y seguir nutriéndote, ¿no? Con diferentes cosas. Y la verdad, el ejercicio ayuda mucho para activar las neuronas y literalmente el cerebro se activa, entonces funciona de verdad, físicamente. ujú, ¿No? ujú. Sí. Listo, Anemi, mil gracias. Una última pregunta para cerrar el webinar es cómo controlar el nerviosismo, cómo gestionar los nervios al enfrentarse a un público pequeño, ¿no? Una Sí. última Eh, consulta. bueno, eso es algo, Ana, eso es algo que yo misma he tenido que aprender porque como les dije antes, yo soy bien ansiosa y nerviosa, entonces algo que ayuda mucho lo dicen muchas personas que dan charlas así, es decir lo que sientes, ¿no? Si yo estoy muy nerviosa, digo, bueno, estoy muy nerviosa y en el momento en el que yo lo verbalizo, baja, ¿no? Y bueno, por supuesto también ayuda mucho prepararse, ¿no? Hacer, por ejemplo, armar la presentación, hacer un resumen de lo que vas a decir, ¿no? Eso te va a dar más seguridad eh, y sobre todo hablarlo, ¿no? Decirlo y ya como tienes que ir soltando poco a poco, ¿no? Eh, es un Ujú. ejercicio progresivo, no es de la noche a la mañana. Yo me acuerdo, ahora me he sentido con ustedes bastante contenta, cómoda, pero a mí me ha costado mucho ir soltándome, ¿no? Entonces poco a poco se va haciendo, pero hay que hacerlo, hay que practicarlo. Entonces hay que atreverse. Sí. Listo, Anemi, mil gracias. Estamos ya cerrando el webinar. Yo lo he sentido bastante introspectivo, ¿no? De bastante reflexión. Y a la vez también aterrizado, ¿no? Para poder guiarnos sobre cómo nos sentimos, o sea, tips concretos sobre cómo nos sentimos y cómo también gestionar nuestras emociones y a la par estimular nuestra creatividad, ¿no? Que están Ujú. vinculadas. Gobierno del Perú. El Perú primero.